Bienvenidos a su tercer parcial de Teoría de la Prueba y Recursos. Nuestro grupo está conformado por Priscila Vadillo, Alessandra Guerrero, Carolina Cajas, Cintia Yarad y Verónica Terán. Y vamos a realizar una crítica a la institución de la prueba testimonial, pero primero es importante conocer qué es la prueba. La prueba es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevar al juez al convencimiento y certeza sobre estos mismos hechos en el proceso discutido. Citando a Rousseau y Bonnier, las pruebas son diversos medios por los cuales llega la inteligencia al descubrimiento de la verdad. Dentro de los medios probatorios se encuentra la prueba testimonial y a continuación voy a explicar su objetivo. La prueba testimonial posibilita al juzgado llegar a la verdad y en aplicación de la ley lograr la justicia. Sin embargo, en la práctica es una prueba bastante desprestigiada debido a su uso indebido y errónea preparación de los testigos. Por ejemplo, cuando una persona sin conocimiento real de los hechos forma parte del proceso, desvirtuándolo y comprometiendo valores tanto éticos como morales, e incluso cometiendo el delito de perjurio. El artículo 134 del COGEP desarrolla la prueba testimonial, explicando que es la declaración que rinde una de las partes o un tercero, se puede practicar en audiencia de juicio o en la segunda fase de audiencia única, se puede llevar de manera directa o por medios telemáticos y se lleva a cabo mediante el interrogatorio de quien lo propone y contrainterrogatorio de la contraparte. También el juzgador puede pedir aclaración sobre un tema puntual de considerar indispensable y si la persona no habla castellano se lo hacen por medio de un traductor. La prueba testimonial es una declaración de una parte ajena al proceso, que se rinde ante los órganos jurisdiccionales sobre la verdad o existencia de un hecho. Se rinde en relación a la litis, es decir, respecto de los hechos que van a ser debatidos en el proceso. Y para que la prueba testimonial cumpla su propósito, es necesario considerar el caso sometido a conocimiento del juez, la calidad del testigo, el interrogatorio y la inmediación por parte del juez. La valoración de la prueba testimonial es un valor fundamental, por lo cual constituye un deber para el juez analizarla mediante la actividad lógica y valorativa, que permite determinar si tiene convicción y si es decisiva para el fallo. También es una herramienta clave en el juzgamiento de una conducta y le facilita al juez reconstruir los hechos. Para que el testimonio no solamente debe ser juzgado en términos de su credibilidad, sino también de su relevancia, pertinencia, poder explicativo y su fuerza probatoria. Existen dos teorías sobre las pruebas testimoniales. La tesis reduccionista, que explica que la declaración de un testigo solo debe ser creída cuando hay una mínima justificación para hacerlo, y contraponiéndose la tesis antirreduccionista, que explica que la declaración de un testigo debe ser creída a menos que haya razones más poderosas para no hacerle. Un punto importante es la existencia de evidencias directas que el juzgador puede tomar en cuenta en el proceso de acreditación de impugnación. A continuación seleccionamos algunos criterios que nos parecieron muy relevantes, a mi grupo y a mí. Primero, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, y la forma de sus respuestas. Siguiente, la información que ninguna de las partes puede verificar directamente, la naturaleza inverosímil del testimonio, la capacidad del testigo para recordar, percibir o comunicar, la existencia de cualquier tipo de perjuicio, interés o otro motivo de la parcialidad del testigo. También las manifestaciones realizadas por el mismo testigo o incluidas en terceros y finalmente las contradicciones en el contenido de la declaración. Para concluir, la prueba testimonial es un medio probatorio, por lo tanto la valoración va a estar determinada por su eficacia y su relevancia en el establecimiento de una hipótesis. Gracias. A continuación mi compañera. Buenos días, doctor. Mi nombre es Priscila Vadillo y yo voy a hablar sobre la normativa de la prueba testimonial y las debilidades de la misma. Para empezar, el COGEP, su artículo 174, define a la declaración testimonial como aquella declaración que realiza una de las partes o un tercero. Para puntualizar este tema, hablamos sobre la declaración de las partes, aquella que se hace por parte de los actores o de los demandados. Y como a un tercero, el artículo 189 lo define como testigo, básicamente, a quien ha percibido a través de sus sentidos, directa o personalmente, hechos relacionados con la controversia. Asimismo, en el mismo precepto se dice a las personas que no pueden declarar, que son las personas absolutamente incapaces, las personas que padecen de algún tipo de enfermedad mental que les impida o les prive de la capacidad de percibir o comunicar objetivamente la realidad. Las personas que al momento de haber transcurrido los hechos de controversia estuvieran en algún tipo de estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Es indispensable también mencionar el artículo 178 del COGEP, que habla básicamente sobre la práctica de la prueba testimonial y las reglas que ésta debe seguir. Aquí nos encontramos con la primera debilidad de este segmento de la actividad probatoria. Porque, como primera observación, de la práctica de este tipo de pruebas, no se establece un límite de testigos o de preguntas. Asimismo, como segunda observación, se advierte que no existen lineamientos
para plantear bien las preguntas y evitar caer en preguntas de tipo capciosas, vagas, sugestivas, preguntas que anulen esta actividad probatoria. En cuanto a la parte del interrogatorio, el artículo 174 del COGEP dispone que se debe hacer dentro de la audiencia y se debe llevar a cabo en el interrogatorio de la parte que lo propone y el contrainterrogatorio de la contraparte. Asimismo, en el artículo 176 del COGEP se establece que las objeciones que se deben dar a las preguntas debe estar debidamente motivado. No obstante, el derogado Código de Procedimiento Civil sí regulaba esta situación en vista de que ponía un límite de testigos y de preguntas y de contrapreguntas que se podía hacer en un interrogatorio y un contrainterrogatorio, teniendo de cierta forma un control más preciso sobre el objeto de la controversia y básicamente la valoración de la prueba testimonial, lo cual debería actualmente regularse. La importancia de establecer un límite de testigos y de preguntas básicamente radica en que esto ayuda al juez y al proceso en razón de que obliga a las partes de cierta forma a precisar adecuadamente qué persona rendirá un correcto testimonio que ayude positivamente al proceso para demostrar la verosimilitud de lo alegado por las mismas. De la misma manera, establecer un límite de preguntas coayuda a que el litigante no haga preguntas que no sean eficaces o eficientes al proceso. Y en relación a la prueba testimonial, hay otro aspecto que el COGEP no contempla, que es básicamente la posibilidad de ingresar como prueba nueva la declaración de un testigo. El artículo 166 del COGEP prevé la posibilidad de anunciar prueba nueva hasta antes de la convocatoria de audiencia de juicio. Siempre y cuando ésta no haya sido de conocimiento previo de la parte que se beneficia. Y es aquí donde entra la interrogante de si sería procedente o no la solicitud de ingresar el testimonio como prueba nueva, y si lo fuese, ¿cómo se justifica que dicha declaración no fue posible obtenerla con anterioridad y cuál podría ser su utilidad en los efectos de la litis? Una vez dicho todas las debilidades que se encontró dentro del COGEP, se podría recalcar a este como permisivo, y que si es que no se regula esta actividad, podría haber actuaciones innecesarias e indebidas dentro del proceso que pueden resultar negativas con el traspaso del tiempo. Bueno, les voy a hablar de los pros de la prueba testimonial. Hay que tomar en cuenta que la prueba testimonial la vamos a utilizar de ciertos modos que nos van a ayudar mucho en un proceso, y los pros en realidad son que una persona externa, una persona que está un poco afuera del proceso, por decirlo así, nos va a ayudar a corroborar los hechos, o también nos va a ayudar a aclarar ciertas partes de los hechos en donde ya sea los abogados o el juez se encuentren involucrados para poder desarrollar de mejor forma el proceso jurídico. Si bien es cierto, ¿con qué buscamos con el testimonio? Con el testimonio buscamos que en realidad se aclare las cosas, encontrar la verdad, la veracidad de las cosas, y con la prueba testimonial vamos a ir por este camino y vamos a tratar de reencontrarlo por este camino. Y uno de los pros importantes es que nos va a ayudar a las dos partes, tanto demandados como demandantes, tener una persona que pueda corroborar los hechos o los actos en los cuales podemos estar incurridos dentro del proceso, y también los hechos o los actos que van a estar siendo muy mencionados en el proceso. Ahora, debemos también tomar en cuenta que en los testimonios o en este tipo de pruebas como la prueba testimonial, es muy importante que la persona esté calificada completamente como la ley nos lo indica. Entonces, esto también nos va a ayudar a darnos cuenta que la persona que esté al frente o que jure para decirnos la verdad o que corrobore los hechos o los actos, nos va a decir realmente cómo son las cosas, porque ya bajo por ley ya lo está diciendo, o sea, ya lo está corroborando que lo que está diciendo es la verdad y nada más que la verdad. Entonces es como un pro, ¿ya? Porque también sería también esto como algo positivo para el proceso o para las personas que estén dentro del mismo, realmente que es una persona que no eres tú o la otra parte quien esté hablando, sino alguien que a la final tú no puedes poner palabras en su boca, o él tampoco puede poner palabras en tu boca. Entonces en realidad se va a corroborar cierta parte del proceso o los hechos o los actos igualmente. Y le va a ayudar esto al juez, le va a ayudar a resolver mejor el proceso, a entender el proceso, independientemente de
de la asignación de la que esté buscando o de la materia en la que se esté hablando, va a ayudarle al juez a tomar en cuenta ciertas partes del proceso que va a tener que llevar a cabo o que va a tener que solucionar, o también, más que todo, a entender qué pudo haber pasado, qué pasó o qué pasará, ¿ya? Eso en cuanto a un ejemplo que les podemos dar es en realidad cuando tenemos un proceso en el cual se necesita un testigo para saber que de cierta forma se dio tal vez algún acto, no sé, ejemplo, una persona que se haya caído en la calle y, no sé, haya dañado algún bien público o de cierta forma el hecho de que otra persona haya visto que esto pasó nos va a ayudar que no solo sea la percepción propia de la persona, sino también que otra persona lo vio y también lo puede decir, exactamente, lo vi, esto pasó. Entonces, en realidad, el pro más grande de la prueba testimonial es que podemos corroborar la verdad de las cosas que se están planteando, ya sea en la demanda o en la contestación, de cierta u otra forma, y pues te ayuda en realidad completamente al proceso de esa forma. Al centrarnos en la fiabilidad y exactitud de la prueba testimonial, es necesario ubicarnos en el contexto de la memoria del testigo, ya que ambos conceptos están estrechamente relacionados y ligados entre sí, debido a que siempre existirá una interacción de dependencia entre el contenido del testimonio, así como de los procesos internos decisorios de lo que pretende declarar, relatar y el contenido de la memoria. Esa relación estrecha y de dependencia se puede evidenciar cuando, por ejemplo, un testigo recuerda con exactitud cada una de las circunstancias vividas y así las relata. Por el contrario, puede ocurrir que no recuerde nada o que sus recuerdos sean parciales, así como también puede existir la persona que, teniendo claridad sobre sus recuerdos, prefiera no decir nada o de manera intencional modifique sus recuerdos y declare algo totalmente distinto. Por último, y bastante importante, puede existir el caso de que un testigo, obrando de muy buena fe, declare con lujo de detalles lo acontecido, pero sin el más mínimo ápice de veracidad. Es decir, este testigo que relata lo que recuerda, lo cree y lo considera como cierto, pero en realidad es lo totalmente opuesto. El testigo manifiesta recuerdos que están en su memoria, pero que no son reales, o tal vez están distorsionados y modificados de manera inconsciente. Este último caso sencillamente se puede resumir en que existen testigos que mienten, con la gran e interesante diferencia de que no son conscientes de ese actuar y no saben que están mintiendo. Todo lo anterior lo explica la psicología del testimonio, la cual dice que esto tiene su razón de ser a partir de la naturaleza reconstructiva de la memoria, en donde la persona es honesta o sincera, pero para nada su testimonio cumple con la función de ser veraz. Para desentrañar lo hasta aquí dicho, primero hay que plantear que cuando se habla de memoria hay que referirnos a nuestra capacidad, buena o pobre, de retener en la mente tanto las experiencias recientes como aquellas que constituyen nuestro pasado. Como sabemos, la memoria es una actividad diaria y que está sujeta a distorsiones. Es probable que un individuo recuerde eventos no verdaderos o que tal vez no hayan sucedido. Así también como que recuerde situaciones en donde no ha tenido una experiencia directa, sino que sean experiencias ajenas, que se incorporen como propias o como producto de un mal interrogatorio que llegue a una sugestionabilidad, sobre todo tratándose de niños. Finalmente, todo esto es gracias a que la memoria se considera como un acto recreativo. Gracias.
Para finalizar, podemos concluir que la prueba testimonial tiene varios puntos a favor como puntos en contra. Los puntos a favor más relevantes se puede decir que sirve para que el juez vaya guiándose por el camino en el que se quiere llevar. ¿Cómo se puede hacer esto? Bajo el interrogatorio que hacen tanto las partes como el juez. Este interrogatorio se le puede hacer, como se dice, a las partes o a un tercero. Este tercero puede determinar qué pasó en el momento, ya que muchas de las veces las partes pueden llegar a olvidar o a omitir ciertos puntos del tema en controversia que se está tratando. Los puntos en contra que podemos encontrar en esto es uno muy relevante, que en sí se podría hacer que la mente de la persona es sumamente frágil para el tema. Si al momento en que se hace un interrogatorio, muchas de las personas pueden llegar a omitir ciertos puntos que pueden ser sumamente relevantes para el caso. Ciertos puntos pueden ser omitidos y el juez por esa razón puede determinar fallando en favor de otra persona a la cual no debería. ¿Cómo podemos decir que la prueba testimonial es sumamente importante durante una audiencia, ya que ésta nos ayuda a determinar qué tanta veracidad hay de un lado como qué tanta veracidad hay del otro, qué tanto se puede inclinar un juez de un lado como qué tanto se puede inclinar el juez del otro, así pudiendo ayudar a que la audiencia sea un poco más agilizada y sea un poco más conllevedora para las partes y el juez. Sinceramente, como opinión del grupo, hemos llegado a determinar que esta prueba es sumamente relevante para el juez como para las partes para poder guiar la audiencia y poder llegar a un punto determinado. Ciertamente, muchas de las veces la omisión de esta prueba o simplemente la mala práctica de esta, no por las partes o por el juez se podría determinar, sino más bien por qué tan bueno es un testigo. El testigo puede ser tan bueno que puede memorizarse todo el tema o todo lo sucedido, o como puede ser tan malo que le ganen los nervios y termine o no contestándole respuestas bien o tergiversando lo sucedido para la controversia. Muchas gracias.